Muy bien, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Por favor, me confirman si se me escucha. Señor. Sí se le escucha, buenas noches. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar la clase de hoy. Y me van a confirmar también, por favor, si se logra ver mi pantalla. Sí se ve la pantalla, profesor. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, ya habiendo culminado perdón, aquí había un error en el tipeo. Este es el módulo 6. Ya, ahora sí. Bueno, ya habiendo culminado el módulo 5, nos toca ahora ver lo que es el módulo 6. Y vamos en esta oportunidad, en estas 4 sesiones que vamos a trabajar, vamos a tener un enfoque de lo que es el DIPS aplicado a minería subterránea, ¿ya? Y vamos a partir de datos estructurales, básicamente. Vamos a identificar los sets y evaluar los mecanismos cinemáticos potenciales, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes saben que el DIPS, como ya lo hemos mencionado en el módulo anterior, el DIPS no te genera o no te arroja factores de seguridad. Lo que sí te da es una aproximación geométrica, una probabilidad geométrica de ocurrencia de un mecanismo de inestabilidad, ¿no? Y en minería superficial lo que vimos fue 3 mecanismos de inestabilidad que se podían evaluar con el DIPS, que son el mecanismo de falla planar, cuña y tople. Entonces, vamos a ver en minería subterránea también estos mecanismos de inestabilidad, ¿ok? Ya para los que recién se unen a este módulo, ya, quien les habla, me llamo Elías Lavado Ramos, soy ingeniero en minas, ya, y tengo una especialidad, una maestría en lo que es geotecnia, ya, y soy especialista en geomecánica y geotecnia, ¿no? Además de trabajar en el rubro minero, ya tanto en entornos que son subterráneos y superficiales. Bueno, actualmente vengo dando estas clases, compartiendo las experiencias con los profesionales del mercado y también con los futuros profesionales que van a estar llevando este programa de especialización, ¿ya? Yo entiendo que acá hay varios grupos, hay grupos mixtos, hay personas que trabajan tal vez en distintos entornos, ya sean superficiales o subterráneos, ¿ya? Pero es importante entender los mecanismos de inestabilidad, tanto en entornos superficiales como en entornos subterráneos, porque los profesionales siempre deben estar preparados para afrontar cualquier situación que se pudiera presentar y cualquier reto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar, como ya les mencioné, tanto en minería subterránea y superficial, y hay que estar preparados
y conocer los conceptos claves y cómo es que se comportan los distintos entornos con respecto a estos mecanismos de inestabilidad. ¿Ya? Pues en esta primera sesión vamos a asegurar un lenguaje común subterráneo, ya, que es lo que se usa generalmente en minería subterránea, para que todos podamos entender de lo que estamos hablando a lo largo de todas las sesiones que vamos a tener, que van a ser 4 sesiones en este módulo. ¿Ya? Vamos a tocar temas como pecho, hastial, frente, afloramiento, delighting. Vamos a tocar estos términos y vamos a explicar en su momento qué es lo que quiere decir cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, y también, si es que el tiempo nos da, les voy a compartir un poco de las experiencias que he tenido en minería subterránea con casos bastante prácticos y casos reales. ¿Ok? Bueno, la metodología de desarrollo para este módulo, ya vamos a nivelarnos, ya que como les mencioné, todos venimos de distintos entornos, ya no por teoría, tal vez porque teóricamente tal vez todos hayamos visto estos conceptos en nuestros estudios previos, sino porque la terminología que se usa en las distintas regiones, ya sea en Perú o en el extranjero, pueden ser distintas, ¿no? Entonces va a ser bueno alinearnos ahí y ponernos al tanto. ¿Ya? Vamos al final de esta sesión, vamos a hacer una práctica guiada en el DIPS. ¿Ya? Para eso sí va a ser necesario que todos cuenten con el DIPS y vamos a trabajar con una base de datos de ejemplo que viene en el DIPS por default. ¿Ya? Me van a avisar acá si me confirman si todos, yo sé que en el módulo anterior compartí el software, si todos lo tienen, ¿ya? O si hay alguien que no, para poder hacerle llegar ya el software y que podamos todos trabajar, ¿ya? Y ya a lo largo de las sesiones que vamos a tener, cada sesión, como ustedes ya saben, como lo hemos hecho en el módulo anterior, cada sesión vamos a hacer su práctica, su parte teórica y su parte práctica en el software. Y ya la última sesión vamos a tener un caso integrador, un caso real, ya donde yo les voy a mostrar a ustedes cómo es que se puede hacer un reporte a partir de este software para minería subterránea, ¿no? Un reporte para la parte operativa, para el área de operaciones y que ellos nos puedan entender qué es lo que o qué idioma estamos hablando. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la metodología en esta parte. Los resultados y entregables por cada sesión que esperamos, ya en esta primera sesión, ya vamos a asegurarnos que todos podamos sentar las bases del contexto subterráneo, a qué nos referimos cuando hablemos de superficies libres, los mecanismos de inestabilidad, la lectura mínima que debemos tener para poder generar los estereonets. Y al final de esta sesión vamos a hacer un tour en el software y tal vez vamos a ver algunos temas que incluso en el módulo anterior se nos ha pasado a explicar, ¿no? ¿Ya?
Entonces vamos a ver ello. En la sesión 2 ya vamos a construir nuestros insumos necesarios. ¿A qué me refiero con insumo necesario? Ya ustedes saben, ¿no? Tener una base de datos bastante robusta, ya para poder generar los sets bastante bien definidos y los análisis cinemáticos tengan validez y podamos dar o sacar como resultado evaluaciones acertadas en lo máximo posible, ya sean análisis de cuñas, toppling, planares, que también se generan acá en minería subterránea. Ya lo vamos a ver cómo es que se genera en cada uno de estos casos, ¿ya? En la sesión 3 ya vamos a hacer la cinemática de cada uno, cómo es que se hace el análisis cinemático cuando queremos evaluar, por ejemplo, la corona o el techo, que es como se llama, o el hastial o el frente. Entonces, esas son nuestras superficies libres que vamos a estar evaluando y cómo interactúan estos posibles mecanismos de inestabilidad, por ejemplo, con un componente que es clave, ¿no? Que es el ángulo de fricción, que también ya lo hemos visto en el módulo anterior y hemos visto cómo es que este componente o este parámetro influye en la probabilidad de ocurrencia de estos mecanismos de inestabilidad. ¿Ok? En la sesión 4 ya vamos a consolidar ya todo lo visto en las sesiones anteriores con un caso integrador, ¿ya? Y una síntesis clara para la operación, ¿no? Nosotros mismos tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo para poder convencer a la operación y mostrarles el hallazgo, ¿no? El hallazgo, lo que hemos identificado en terreno o lo que hemos identificado en las labores, y poder comunicar a la operación y poder dar también diagnósticos acertados y sus controles, ¿no? Muy bien. Y ya el producto final de cada módulo va a ser que nosotros o ustedes van a ser capaces de organizar un dataset estructural, definir los sets con sustento estadístico, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo, ya, pero lo mismo que hacíamos en minería superficial, lo vamos a ver acá para minería subterránea. Los principios son los mismos, la manera de evaluar es muy parecida, se podría decir que es igual. Entonces, tal vez va a sonar repetitivo, pero va a ser importante que nosotros reforcemos este tema, ¿no? La diferencia respecto a minería superficial es que aquí no vamos a hablar, por ejemplo, de cara del talud, sino vamos a decir superficies libres de la labor, ¿no? Y vuelvo a repetir cuáles son estas: techo, hastial, frente. Y eso es lo que vamos a ver con el DIPS, ¿ya? Vamos a determinar los mecanismos geométricamente posibles, vuelvo a repetir, geométricamente posibles que se puedan originar, ¿no? Igual que en el caso de superficial, también se generan planares, también se generan cuñas, también se generan volcamientos, ¿ya? ¿Y qué sets están controlando? Va a ser ahí importante definir qué sets controlan estos mecanismos de inestabilidad, porque en subterráneo, a diferencia de superficial, sí puedes tomar decisiones un poco más agresivas, se podría decir, ¿no? He trabajado más de 8 años en minería subterránea, entonces
Muchas veces hemos cambiado la dirección de una labor, de un acceso, hemos cambiado incluso la posición, ¿no? O el comienzo de una labor, por ejemplo, por controlar la estabilidad de la labor. Y muchas veces estos controles han sido para controlar pues estas estructuras que desatan los mecanismos de inestabilidad, ¿no? Entonces, sí se puede llegar a dar alertas tempranas a la operación para que no ocurran estos mecanismos de inestabilidad, o controlemos mejor estos mecanismos de inestabilidad, ¿no? Con toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, básicamente eso ya es el producto final, es determinar, dar el diagnóstico y su posible control en la operación. Ahora, las condiciones previas y bueno, y los materiales del curso, como ya les dije, el software va a ser importante que todos ustedes lo tengan. Ya si todos vienen del módulo anterior, todos lo tienen, no hay ningún problema. Si hay alguien que se está incorporando para este módulo, ya me lo hace saber y le vamos a proporcionar el software. ¿Ya? Y el conocimiento básico de computación es la navegación en la interfaz del software, abrir el proyecto, importar los datos o copiar los datos, guardar, copiar figuras, eso es básico, ¿no? Que todos nosotros sepamos. Los datos, como les digo, para esta primera sesión vamos a trabajar con un ejemplo que viene por default en el software, y para las siguientes sesiones, ya que son un poco más agresivas, o se podría decir ya entran a tallar a bastante detalle y vamos a hacer estadísticas y todo ello, sí vamos a proporcionar una base de datos real, ¿no? Real, para que ustedes entiendan cómo es que se comporta también las estructuras. Y a diferencia, por ejemplo, hay casi algo particular de lo que yo tenía, los datos para minería superficial que les había dado eran mapeadas por software. Ahora sí, la base de datos de subterráneos sí es totalmente a brújula, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, vamos a hablar de los travers que en la clase pasada no vimos, ¿no? Cómo es que esto puede influir en la toma de datos, y cómo es que se usa el comando tersagi, el web tersagi, para corregir esta omisión en la que podríamos estar incurriendo al no mapear algunas estructuras, básicamente por la dirección en la que estemos mapeando, ¿no? Los conocimientos mínimos ya los hemos visto, por ejemplo, en el módulo anterior, pero sí va a ser importante que nosotros estemos familiarizados con qué es el DIP, qué es el DIP Direction, y también vamos a hacer un repaso, ¿no? Cómo es que se representa, por ejemplo, una línea en el StereoNet, cómo es que se representa un plano, qué es un polo, ¿no? Cómo es que se calcula, por ejemplo, también la línea de intersección entre dos planos. Eso también lo podemos hacer con el software, ¿no? Cómo es que se calcula la cuña máxima en base a la sección de una determinada labor. También podemos ver la parte teórica, aunque ya luego esto haciendo como una introducción también a lo que luego se viene en los siguientes módulos, ¿no? En los siguientes módulos se va a tratar también sobre un software que es el Language, ya donde el Language ya te hace un análisis más
volumétrico, y por ende también te calcula el peso, ¿no?, de las cuñas en base a la geometría de la labor que tú le proporciones, ¿no?, de la labor subterránea que tú le proporciones, ¿no? En este caso vamos a hacer una introducción para ese software, ¿no? Y eso básicamente es lo que ustedes tienen que, bueno, venir con la base, o si no, no hay problema. Aquí también vamos a reforzar esos conceptos. ¿Ok? Ahora sí, entonces entramos a la primera sesión, ¿ya?, de este módulo, y esta primera sesión, bueno, son los fundamentos para el análisis estructural en excavaciones subterráneas, y más que nada es ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a construir la base para todo el módulo, ¿ya? O sea, básicamente eso. Vamos a alinear conceptos subterráneos con los elementos que se relacionan con los mecanismos estructurales típicos, y también vamos a nivelarnos en StereoNet para que más o menos entiendan cómo es que funciona el DIPS, porque el DIPS básicamente es StereoNet, ¿ya? Y cómo interactúan los distintos planos de discontinuidades en el StereoNet con nuestra excavación, ¿no? A diferencia del módulo de superficial, por ejemplo, en el DIS podíamos trazar, ¿no?, cuál era el plano del talud. Por ejemplo, aquí vamos a trazarlo como una línea, ¿no? Vamos a verlo como una línea que va a ser la línea del eje de la dirección de la excavación, ¿no? Y al final vamos a hacer un tour en el software, una demostración guiada, ¿no? Ustedes también pueden seguir la actividad que vamos a hacer en el software. ¿Ok? Bueno, las superficies críticas en una excavación subterránea, ¿ya? Y acá, cuando hablamos de superficies críticas, hablamos de superficies libres. ¿Qué quiere decir esto? Que son superficies que dan hacia el vacío, ¿ya? Entonces, el techo acá sí no quiero que se equivoquen, porque muchas veces en minería subterránea se habla de caja techo, caja piso, de una estructura, ¿ya? Pero no nos referimos a eso, ¿ya? Nos referimos a la corona de la labor o al techo de la labor. Solamente es eso. Ahora, normalmente la geometría de las excavaciones mineras es en arco, ¿ya? Pero para los fines del análisis con el language vamos a tomar como si fueran planos, que les estoy mostrando esta imagen. Vamos a tomar como si fuera un plano para fines de la evaluación, ¿ya? Tenemos los hastiales, ¿ya? El hastial izquierdo, hastial derecho, que son los laterales de la excavación, y tenemos el frente, que es hacia donde estamos construyendo la excavación, es lo que se viene, ¿ok? Y acá también le estoy poniendo, por si acaso, la terminología en inglés. Techo back, los hastiales son los sidewalls, ¿ya? El frente es face, ¿ok? Y la idea clave que estoy colocando es en minería subterránea, la superficie libre no es una cara del talud, son techo, hastiales y frente. O sea, eso equivale a la cara del talud, o a la evaluación de la cara del talud que hacíamos en minería superficial. ¿Ok? Ahora,
las superficies libres, ya en subterránea, ya mencionamos, techo, axial, frente, ya equivalen, como les mencioné, a la cara del talud que hacemos. O sea, vamos a usar, por ejemplo, esta superficie plana horizontal, lo vamos a llevar al software, así como está plana horizontal, para hacer la evaluación, ¿ya? Lo mismo con este hastial, vamos a llevarla en vertical y en la dirección de la excavación para evaluar en el software. Eso quiero que lo entiendan bien, ¿ya? En el techo, acá como pueden ver la imagen, el techo es más común, y lo digo más común porque no quiera decir que no ocurran los otros mecanismos de inestabilidad, pero en el techo es más común la ocurrencia, por ejemplo, de cuñas, ¿no? De desprendimiento de cuñas. Mientras que en los laterales es más probable la ocurrencia de planares o toppling, que son lo mismo pero ocurren en sentido contrario. Ya lo vamos a ver en algunas láminas más adelante, ¿ya? Entonces el frente lo vamos a ver también, pero el día de hoy solamente vamos a tomarlo como concepto, ¿ya? Pero sí vamos a hacer una evaluación después en el frente, porque también es importante, ¿ya? Porque el frente también te puede gatillar un mecanismo de inestabilidad crítico en la operación minera. Es por eso que hoy día muchas operaciones mineras, por ejemplo, optan por colocar sostenimiento, no solamente en el contorno de la excavación, es decir, no solamente en los hastiales y en la corona, ¿no? Sino algunas operaciones mineras que han elevado sus estándares, el día de hoy colocan sostenimiento en el frente, le denominan, ¿no? Sostenimiento de sacrificio, y ya sea chocre, tomalla, pernos, le denominan sostenimiento de sacrificio, ¿ya? ¿Por qué? Porque también del frente nos puede gatillar un mecanismo de inestabilidad, dependiendo de la orientación en la que estamos excavando y dependiendo de la orientación de las discontinuidades presentes en nuestra operación o en nuestro entorno donde estamos construyendo el túnel. ¿Ok? A ver. ¿Qué es el delighting? Ya lo vimos en el módulo anterior. El delighting básicamente es el afloramiento, ya, sino que muchos tienden a usar, porque casi todas estas teorías vienen en inglés, pues, ya, y bueno, ya la traducción acá en español sería el afloramiento, ¿no? Y este afloramiento es la condición geométrica para que la probabilidad de ocurrencia de los distintos mecanismos de inestabilidad ocurra, ¿ya? O se materialice, ¿ya? Entonces, veamos este esquema gráfico aquí, ¿ya? El delighting básicamente o el afloramiento básicamente consiste en que si yo tengo mi excavación aquí, mi excavación, como está bien, un plano de discontinuidad aflore en mi excavación. Es decir, este es un plano, solamente como estamos viéndolo en sección se ve como línea, ¿no? Entonces, este plano sí aflora en mi excavación, ¿no? Ahora, este otro plano también aflora en mi excavación. Entonces, cada uno de estos planos que aflora en mi excavación
me puede gatillar un mecanismo de inestabilidad. A diferencia, por ejemplo, de este acá, ¿no? Este que estoy señalando. Ese no aflora en mi excavación. Entonces es muy poco probable que me genere un mecanismo de inestabilidad directo en mi excavación. Ya, entonces esa es la condición para que ocurra un mecanismo de inestabilidad el cual yo pueda evaluar con el DIPS. Ya, ahora, el DIPS o el Language o los distintos software, lo que te evalúan no es qué cantidad de cuñas, porque aquí, a ver, veamos este gráfico nuevamente. Aquí veamos, se pueden formar dos cuñas en el hastial, ¿no? Una es esta cuña más pequeña y la otra es la cuña más grande. Ya, y lo que básicamente vamos a hacer es analizar la cuña máxima. Siempre analizamos la cuña máxima que se puede formar en la excavación. Entonces, vamos a llevarnos ese concepto porque en operaciones reales también se analiza la cuña máxima para ver el grado máximo del tamaño de la cuña que se puede formar y también posterior a ello poder elegir o seleccionar el elemento de sostenimiento más adecuado, ya sea en resistencia, ya sea también en longitud, ¿no? Porque no es lógico que yo, por ejemplo, calcule una cuña que tenga un ápice de acá, digamos, de 3 metros y lo esté sosteniendo con pernos de 1,80, ¿no? Por ejemplo, pues esa cuña se puede caer con todo el perno, ¿no? Entonces, siempre evaluamos la cuña máxima para poder reforzar, ¿no? Y también las características de las discontinuidades que forman la cuña son bastante importantes. Y para eso las estadísticas y la calidad del mapeo va a ser bastante importante, va a contribuir en nuestro análisis, ¿no? Porque no es lo mismo que la cuña esté formada por discontinuidades cerradas con cierto grado de cohesión, que estén formadas por tal vez fallas, ¿no? Que no tienen nada de cohesión y es mucho más probable que haya un deslizamiento o un desprendimiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la condición es que aflore, pero lo resto también es bastante importante. Y eso, o sea, no es software, ¿no? Eso ya es criterio. Eso es de cómo ustedes usan el software y cómo usan las distintas herramientas como son las estadísticas para poder evaluar esa cosa, ¿no? Qué tipo de discontinuidades la forman, cuáles son las características de las discontinuidades que están formando ese mecanismo de inestabilidad, ¿ok? Entonces, eso es la condición básicamente geométrica, ¿ya? Ok, entonces, ahora, si bien es cierto, también acá entra a tallar lo otro. Si bien es cierto, el afloramiento te dice si se va a formar una cuña, las otras características te dicen, te dan un indicio de si puede deslizar o no, pero también el ángulo de fricción, al igual que ya lo habíamos visto en el caso de subterránea, juega su papel importante, ¿no? Y esto es para ver si, por ejemplo, el centro de gravedad de aquí no cae directamente en la labor, ¿no? Haciendo el análisis de esta cuña, no cae directamente en la labor, cae sobre una de las superficies de esta cuña que estamos viendo, esta cuña hastial. Entonces, vamos a ver si el peso es lo suficientemente, el peso y el ángulo de esta superficie conjugan para que deslice, o en todo caso el ángulo de fricción es lo suficientemente fuerte para
retener esa cuña y no dejar que caiga, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante y lo vamos a ver, lo vamos a analizar en el software, ¿ok? Porque eso es una condicional bastante alta, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, una cuña, ya para que ocurra una cuña, en este caso, a diferencia, por ejemplo, de minería superficial, en la minería subterránea al menos deben haber tres discontinuidades que interactúan, ¿ya? En cambio, en minería superficial solamente eran necesarias dos. ¿Eso era por qué? Porque la geometría del talud se prestaba, ¿no? Tenía dos superficies libres donde una misma discontinuidad podía interceptar esas dos discontinuidades libres. Y solamente con dos estructuras o dos planos de discontinuidad podías formar una cuña. Lo vamos a ver más claramente en las siguientes sesiones, tal vez este tema, pero sí es condicional de que en minería subterránea, a diferencia de superficial, sí existan tres mecanismos o tres discontinuidades interactuando para que se genere esa cuña. ¿Ya? Ahora, veamos. Aquí sí voy a explicar cómo es que se forman los tres mecanismos de inestabilidad, ¿no? En minería subterránea. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha, en la imagen superior, ¿ya? Vemos la formación clara de una cuña. Eso no es discutible por nadie, todos sabemos que esto es una cuña, ¿ya? Pero aquí abajo, acá sí puede haber alguna confusión, ¿no? Por ejemplo, para este hastial izquierdo, este mismo set estructural, ¿ya? Este mismo set estructural te genera un mecanismo de inestabilidad por toppling o volcamiento, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Es que, disculpan, es que este bloque va a tender a volcarse o a caer, ¿no? A volcarse. Y puede ocasionarte un incidente grave, ¿no? Ahora, este mismo set estructural, ya este mismo set estructural lo voy a poner de otro color, ya, para que se dé cuenta. Este mismo set que estamos viendo acá, ese mismo set está en todo el contorno de la excavación, ¿no? Y ese mismo set estructural, en este caso, puede generarte en el otro hastial, te puede generar un planar, un deslizamiento planar. Entonces aquí vemos los tres mecanismos de inestabilidad que vamos a poder evaluar con el DIPS, ¿ya? Uno es la cuña, el toppling y el planar. O sea, sí se generan también los tres mecanismos de inestabilidad, los cuales podamos. Ahora, en mecanismos de inestabilidad, estos son los únicos que se generan en minería subterránea. Geométricamente, sí. Geométricamente, sí. ¿Por qué hago énfasis en la palabra geométricamente? Porque en minería subterránea hay otros mecanismos de inestabilidad que son gatillados ya no por controles geométricos, ¿no? Sino son gatillados
por otros tipos de controles, por ejemplo, esfuerzos, calidad del macizo rocoso. Tú puedes tener geométricamente distribuido todas tus discontinuidades formando esta cuña, por ejemplo. Pero si esta calidad de macizo rocoso es deleznable, por ejemplo, no te va a fallar formando así el techo como acá, o no va a caer en un solo bloque este mecanismo de inestabilidad, ¿no? No va a caer en un solo bloque esto, ¿no? Sino que va a pasar, va a empezar a desmoronarse, ¿no? A eso se le llama, por ejemplo, el derrumbe o desprendimiento progresivo. Va a seguir jalando y jalando y jalando y va a caer de poco en poco, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que sucede cuando se gatillan otros mecanismos de inestabilidad. Generalmente estos que estamos analizando, por así decirlo, de índole geométrico, generalmente ocurren en rocas de tipo regular a buena, ¿no? En tipos de roca de mala calidad a muy de mala calidad ya son otros factores los que gatillan los mecanismos de inestabilidad, ¿no? Como repito, puede ser la calidad del macizo rocoso, puede ser la presencia de agua, puede ser la presencia de esfuerzos, ¿no? Entonces, son otros mecanismos de inestabilidad los que ocurren. Pero los que vamos a analizar con el software DIPS, el software Anguish también, son de índole netamente geométrico, ¿ok? Que suceden en rocas, como les vuelvo a decir, en rocas de regular a buena, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, y esos son los tres mecanismos de inestabilidad que vamos a ver y que son controlados netamente por estructuras, ¿ok? Ahora, acá sí vamos a hacer, sé que esta lámina ya la hemos visto, pero es necesario repetirla para que todos, y si alguien no ha entendido bien, este es el momento que pueda prestar atención de cómo es que se representan las líneas y planos en un StereoNet. ¿Qué es un StereoNet? ¿No? Entonces, básicamente vamos a hablar de esto, ¿no? Incluso antes de hablar de inestabilidad, ¿no? Deberíamos nosotros preguntarnos algo básico, ¿no? ¿Qué información mínima necesito para evaluar la estabilidad de un talud? ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver las discontinuidades, ¿ya? Las discontinuidades son planos, ¿ya? Que se han generado por distintos orígenes, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, los estratos son planos que te dan más o menos los límites de sedimentación, ¿no? Entre materiales, entre distintos tipos de sedimento que han caído y que se han ido generando en la génesis de las rocas sedimentarias, ¿no? Lo otro, los diaclasamientos sí son ya fracturas que se pueden haber formado por tectonismo, por algunos esfuerzos que ha sufrido o como resultado de estar en entornos de fallamiento también, ¿no? Las fallas por deslizamiento. Entonces, distintos orígenes, pero son planos de discontinuidad, ¿no? Donde entre discontinuidades está la roca intacta, ¿no? La roca intacta es roca que no tiene ningún tipo de discontinuidad en su matriz, ya ningún tipo de fractura,
Esa es la roca intacta. Pero el macizo rocoso ya es la suma de las discontinuidades y sus características, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Su rugosidad, su alteración, su apertura, su tipo de relleno. Todas esas son sus características. Las discontinuidades y la roca intacta, eso nos da como resultado el macizo rocoso. Es importante que lo sepa como concepto básico, ¿ya? Pero dentro del macizo rocoso nosotros vamos a encontrar los distintos tipos de discontinuidades, y estas son planos, ¿ya? Planos. Y los planos los vamos a ordenar en un diagrama llamado Sterionet. ¿Y qué es un Sterionet? Un Sterionet es una herramienta que nos sirve para hacer estadística de orientación de estos planos, ¿ok? Orientación geométrica, orientación espacial, ya en base a dirección y en base a inclinación, o lo que nosotros vamos a denominar dip, que es el buzamiento, y dip direction, que es la dirección del buzamiento. O sea, y esos dos componentes te da la orientación del plano, cómo está orientado espacialmente, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en esta primera columna, ¿ya? Esta primera columna, ¿ya? Entonces, las líneas, ¿cómo es que se representan las líneas en el Sterionet? Las líneas en el Sterionet se representan como un punto, ¿no? Y necesariamente una línea puede estar distribuida espacialmente hacia cualquier lugar, puede estar orientado. En este caso, por ejemplo, para los fines de este ejemplo, vamos a hacerle un zoom, ya está orientado en el sentido que la flecha esté indicando, ¿no? Entonces, ¿y cómo se representa? Ahora, el Sterionet es una proyección, ¿ok? Una proyección donde es una proyección primero en una esfera, y luego de la esfera lo llevamos al plano, a un plano horizontal, ¿ok? Entonces, si es que esta recta intersecta la esfera en este punto, ya lo representamos como un punto ahí. Pero además de ello, nosotros debemos llevarlo una proyección a un plano horizontal. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos posicionamos con nuestra línea o nuestra visual en la parte más alta de la esfera, y desde ahí trazamos una línea visual hacia ese punto. Y esa línea visual donde intersecta al plano horizontal, esa es la proyección de esa línea. Y es así como se va a representar en el Sterionet. Entonces, ese punto en el Sterionet nos representa esta línea que está orientada aleatoriamente en el espacio. De manera muy similar, ya nos sucede en el plano, ¿ya? El plano también puede estar orientado aleatoriamente hacia cualquier lugar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, este plano, ¿cómo se representa espacialmente? Se va a representar como una circunferencia inscrita en la esfera. ¿Ya? Entonces, este plano, al intersectar la esfera, forma una línea, ¿verdad? Una línea. Al intersectar la esfera, forma una línea. Y ojo, solamente estamos analizando la media esfera hacia abajo, ¿ya? Entonces, esta línea que se ha generado, yo hago lo mismo que hice en el caso anterior. Me posiciono en la parte superior de la esfera y trazo mis líneas visuales hacia la línea que había formado de intersectar este plano con la esfera. Ya trazo mis líneas visuales
y donde esas líneas visuales corten al plano horizontal, ¿ya? Se va a generar una proyección, por eso se llama proyección estereográfica, ¿ya? Se va a generar una proyección de esta línea curva, pero ahora voy a tener una línea ya no en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones nada más. Ahora voy a poder trabajar. Se genera esta línea en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, esa va a ser la proyección estereográfica de este plano, esta línea curva en 2 dimensiones. Ya, de esta manera es como se generan las proyecciones en el StereoNet, ¿ya? Las proyecciones en el StereoNet. Ahora, ¿qué más? ¿Y cómo entonces yo llevo de mi mapeo al StereoNet? Entonces yo voy, y cuando yo voy a mapear, recopilo mi base de datos gráficamente y le pongo una simbología dependiendo del tipo de estructura que he encontrado en campo, ¿no? Entonces hay distintos tipos de simbología, de distintos manuales, distintos autores que plantean distintos tipos de simbología, ¿no? Cada operación tiene su propia simbología, me atrevería a decir. Ya, pero eso no es lo relevante, sino que una vez que tú tengas ya sea la dirección y ya sea la dirección de buzamiento, tú eso lo puedes representar como un plano donde nuevamente el plano lo llevas a la esfera y obtienes su proyección estereográfica, ¿verdad? Y esa proyección estereográfica a su vez lo vamos a representar como un polo, con la finalidad de ¿qué? De que nosotros vamos a administrar un montón de estructuras, ¿no? Y si yo pusiera planos en todo mi StereoNet, lo que haría es copar mi StereoNet y todo se volvería muy confuso, muy engorroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner solamente puntos y de esta manera vamos a ver mucho menos copado nuestro StereoNet y vamos a poder hacer zonas o sectores de densidad dentro del StereoNet, ¿ya? Si es que estas discontinuidades corresponden a un mismo patrón estructural, se van a agrupar en en una misma zona, ¿no? Si es que corresponden a un mismo patrón estructural. En una misma zona se van a empezar a agrupar, o si corresponden a distintos patrones estructurales, se van a empezar a agrupar en distintas zonas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se representa el polo de un StereoNet? ¿O qué es el polo de un StereoNet? El polo básicamente es la línea, el punto que es perpendicular al plano que yo estoy representando. Aquí yo lo puedo ver, ¿no? Acá tengo un punto que es perpendicular a este plano. Eso vendría a ser el polo. Y como es perpendicular, ¿eso qué quiere decir? Acá ya nos vamos acá. Que desde mi polo hasta el plano que yo estoy mostrando hay 90 grados. Ya, 90 grados. ¿Y cómo es eso que 90 grados? No entiendo. Ahora, esta se llama una falsilla. Ya, dentro de la falsilla, cada uno de estos, se podría decir meridianos y líneas paralelas al ecuador, y a cada una de esas líneas está espaciado 10 grados una de otra, ¿no? Entonces yo alineo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 9 cuadraditos. Eso quiere decir que está 90 grados una de otra. Ya, entonces el polo, como es perpendicular, siempre va a estar a 90 grados del plano al cual está representando. ¿Ok?
Entonces, básicamente, eso es cómo nosotros vamos a representar los polos en nuestro StereoNet. ¿Ya? Son representaciones de qué? De planos. ¿Ya? Ok, ahora sí. Ya teniendo eso, ese concepto de que cada polo representa a un plano, entonces ahora sí podemos hablar de sets de discontinuidades, ¿ya? Y un set es distinto a un clúster, y ahí sí nos tenemos que hacer una pausa y decir, ¿no? Cada zona densa que yo tengo dentro de mi StereoNet, cada zona densa que yo tenga dentro de mi StereoNet, yo lo voy a denominar un clúster. Pero no necesariamente todos los clústeres son sets estructurales, ¿ya? Y ahí va a venir el análisis de qué clúster yo puedo catalogar como set estructural y de qué clúster no lo catalogo como set estructural. No va a venir un análisis de ahí que viene de nuestra pericia, que viene de nuestra experiencia, que viene también de aprendizaje de la experiencia de otros, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar y vamos a repetir el concepto. A partir de un clúster se puede generar un set estructural, pero no quiere decir que todos los clústeres que identifique sean sets estructurales. ¿Ok? ¿Y qué es un set entonces? Es una familia de discontinuidades con orientación similar, ya que tiene la misma tendencia geológica. Y acá quiero hacer énfasis, ¿no? Generalmente, los sets estructurales, muy aparte de compartir la misma orientación o parecida orientación, en este caso similar orientación, no solamente comparten ellos, sino que como se han formado tal vez por un mismo evento, comparten casi las mismas características, tanto en grados de rugosidad, en grados de alteración. ¿Por qué? Porque se han generado casi al mismo tiempo también, ¿no? Por eso el tiempo que han estado expuestos es el mismo. Como se han generado casi en el mismo periodo, los eventos que han ocurrido en la naturaleza han afectado a todos por igual, pues que tal vez tienen la misma alteración, el mismo relleno, las mismas características en cuanto a rugosidad, ¿no? Entonces, casi la misma persistencia. Entonces, por eso se denominan sets, ya más allá de que puedan haber solamente compartir la orientación, comparten también características, ya tienen la misma tendencia geológica. Ya, ahora vamos a trabajar. Sí, es cierto, hay distintos tipos, ¿no? Para poder denominar o darle la orientación a una estructura, ¿no? Hay el rombo, buzamiento, el azimut, otros trabajan con el trend, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el dip y el dip direction, ya, que es lo más usual, que es lo más común, se podría decir, no es tan normal, nada, pero es con lo que la mayoría de gente trabaja, ya, dip y dip direction es con lo que la mayoría de operaciones también trabaja. Yo sé que algunos tal vez en sus operaciones trabajan con rumbo y más tienen sus brújulas rumberas, pero después para trabajar en dips hay que hacer la conversión, ¿no? Hay que hacer la conversión, y acá todo lo vamos a trabajar en dip y dip direction. ¿Ok? Ya. Ahora, la dispersión
a qué le llamamos dispersión o zonas tal vez más dispersas? Eh, corresponden a datos que tal vez podrían confundirnos un poco y podrían darnos la falsa percepción de que tenemos un set estructural, ¿no? Para ello hay herramientas de calibración, ya, para poder nosotros determinar si una zona que está concentrada responde a un set o es simplemente una zona donde se han acumulado puntos nada más, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver también eso, ¿ya? Y cuando tú tienes un estereonet altamente disperso, es decir, que no puedes formar, por ejemplo, ni siquiera un set estructural, o apenas, a duras penas puedes formar un set estructural, no tienes clústeres bien definidos, es muy probable también que hayan incurrido en errores al levantar la información, ¿no? Porque generalmente la naturaleza no se comporta así, ¿no? No es que tú tengas estructuras totalmente dispersas en la naturaleza, siempre, es más, ahí con irnos nada más, o con estar ubicados en Perú nada más, y por estar en la zona de formación de la cadena montañosa de los Andes, muchas de las estructuras responden a los esfuerzos tectónicos, ¿no?, que han formado la cadena montañosa de los Andes. Entonces, siempre hay familias, sets dominantes, y ahí pongamos mucha alerta si al levantar nosotros información tenemos un set o clústeres muy dispersos, o ni siquiera tenemos clústeres para que nos puedan ayudar a formar nuestros sets, ¿no? Entonces, tengamos la certeza de que estamos mapeando con la metodología adecuada, que tenemos instrumentos de mapeo calibrados, y eso nos va a dar una buena calidad de levantamiento de información, ¿no? Nosotros mismos también debemos asegurarnos de que estamos correctamente entrenados para hacer un levantamiento de información, ¿ya? Y más en minería tal vez subterránea, que muchas veces el mapeo de estructuras, el mapeo tanto en lo que es dirección de buzamiento y buzamiento, se hace a distancia, ¿no? No puedes acercarte muchas veces a las zonas donde están las estructuras libres, porque tal vez la zona no está con sostenimiento, ¿no? O muchas veces ingresas antes de que lo sostengan, ¿no? Y luego ya le ponen chocret, y tal vez mapeas encima del chocret teniendo ahí algunas estructuras que tú piensas que son estructuras, pero al final son otra cosa, ¿no? O también, si la mina es con malla de sostenimiento, mapeas sobre la malla, pero la malla te genera, no sé, una percepción distinta de cómo estaba la estructura. Entonces pueden ocurrir un montón de errores por los cuales tú puedes tener un set o un estereonet muy disperso, con estructuras muy dispersas. Y por eso hay que tomar la técnica adecuada, ¿ya? Y por lo contrario, cuando tú tienes una dispersión baja y tienes sets bien definidos, ya entonces ahí es donde tú dices, no, oye, sí, ¿no? O sea, conversa lo que estoy viendo en campo, conversa con lo que está sucediendo en la mina, y tienes mayor definición y mayor confianza también en el análisis cinemático que vas a hacer. ¿Por qué? Porque tus sets están bien definidos, y es lo que debería suceder en general, ¿no? Porque el patrón estructural
no cambia de un metro a otro, ¿no? Generalmente cuando tú estás en un yacimiento, que no sea tan complejo que digamos, es más, o sea, en todo tu yacimiento tú puedes tener los 3 sets dominantes en todas tus labores, ¿no? O ya si estás en una zona, en un yacimiento complejo, puedes tener, ¿no? Determinadas, o puedes estar sectorizando, ¿no? Determinados dominios geotécnicos tienen determinados estériones. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en un yacimiento complejo, en una zona sedimentaria, puede ser calizas. Las calizas tienen determinado sed estructural. Me voy más allá, tengo roca, por ejemplo, no sé, roca intrusiva, digamos dioritas o monzonitas, y las monzonitas tienen otro set estructural. Eso sí puede suceder, ¿no? Pero si tú tienes un yacimiento bastante uniforme, es muy probable incluso que un solo set estructural esté eh, en toda tu operación, o que varíe muy poco, ¿no? De sector en sector o de zona en zona. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿ya? Porque muchas veces, yo lo hablo por experiencia, muchas veces las actividades de mapeo que toman tiempo, las mandamos a hacer a personas que tal vez no están bastante bien entrenadas, ¿no? Practicantes o técnicos también, y deberíamos entrenarlos previamente, asegurarnos que ellos estén bastante bien entrenados para que puedan asumir estas tareas y las hagan adecuadamente, ¿no? Con un entrenamiento bueno, estoy hasta seguro que cualquier persona lo puede hacer muy bien ese trabajo. Ok, ahora los insumos mínimos que vamos a tener o que vamos a necesitar para un análisis cinemático de minería subterránea, ¿ya? Son datos estructurales, ¿no? De las discontinuidades, de los distintos tipos de discontinuidad que nosotros podemos encontrar en la operación, ¿no? El deep direction, y adicional a ello, que nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿ya? Es todo lo que viene de mapear las discontinuidades, ¿no? De las características de las discontinuidades, independientemente del sistema de clasificación de macizo rocoso con el que ustedes estén trabajando, ¿no? Lo más común, lo más común aquí en Perú es que se trabaje con RMR o Q de Barton, ¿no? Pero sí se tiene que tener los distintos tipos de características que cada sistema de clasificación tiene, ¿no? Alteración, rugosidad, persistencia, apertura, relleno, tipo de relleno, ¿no? Entonces, todo ello nos va a ayudar a generar una base de datos robusta y poder hacer un análisis un poco más certero. ¿Ok? Las superficies libres, como ya lo dije, debe estar bastante bien definido. Y más que nada, todos ya sabemos que las superficies libres son el techo, los hastiales y el frente, ¿no? Pero pasa que en minería subterránea esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque cambia muy rápido también la dirección de la labor, ¿no? Entonces, muchas veces en minería subterránea de vetas angostas, por así decirlo, se persigue a la veta, ¿no? Y la labor toma la dirección que la veta toma. Entonces,
Es como, entonces va variando en base a cómo va variando también la ruta, la dirección. Entonces, cuando nosotros analizamos los hastiales, más que nada, ahí necesitamos tener la dirección clara, ¿no? Del eje que está siguiendo la, el eje de la labor que estamos siguiendo. ¿Ok? Lo que también es importante es el ángulo de fricción, y eso sí ya les había comentado que eso sí es un dato de laboratorio, ¿no? Entonces, pero es importante de que lo tengamos, que mandemos nuestras muestras al laboratorio para que nos den el ángulo de fricción de cada uno de los entornos donde nosotros estamos trabajando. O si estamos trabajando en pocos entornos, seleccionamos las muestras y las enviamos al laboratorio, ¿no? Y nos van a dar el dato del ángulo de fricción. Y eso es el dato que tenemos que utilizar nosotros en los ejercicios que vayamos a hacer. Ahora, y el contexto, bueno, esto es ya básicamente lo que les decía, ¿no? El ángulo del azimut del eje de la labor. Eso va a ser bastante importante. ¿Ok? Ahora sí, hacemos una pausa de 10 minutos, vamos a tomarnos un descanso y ya cuando regresamos vamos a hacer un pequeño ejercicio ya con el software. Ya, si alguno no lo tiene, es momento ahorita de que me diga y lo pueda instalar en este tiempo, ya, y podamos hacer el ensayo. ¿Ok? Entonces, todos tienen el software, ¿verdad? Ya, entiendo que sí, entonces todos tienen el software y estaríamos regresando a 9:30, ¿ya? 9:30 estamos regresando y ya hacemos el ensayo en el software, ¿ok? Ahí me escribió Sebastián. Sebastián, déjame tu número aquí en el chat nada más, ya, para poder enviarte el software y puedes instalarlo. Sebastián, si ese número es de otro país, eh, con el signo más y el código del país, por favor, porque si no, no puedo identificarlo.
ver, Ana María Moreno dice, he tenido problemas para instalar. Me sale error cuando coloco la licencia. Ya, a ver. Hay un video tutorial, hay que seguir todos los pasos. En algunos casos hay que deshabilitar lo que es el Windows Defender, ya, o el antivirus que tengas instalado en tu equipo, ya, porque esas dos defensas muchas veces no permiten e invalidan el paso de copiar la carpeta o el archivo crack a la carpeta correspondiente. Entonces intenta hacer eso, por favor.
Ok, ya estamos de regreso. Voy a presentar la pantalla en la interfaz del software. Entonces, vamos a ya, por favor me confirman si ven mi pantalla. Sí se ve, ingeniero. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ya, ok. Al abrir el programa les va a salir este mensaje. Ya, eso lo van a obviar nada más. Ya, le dan close o le dan cerrar, y no hay ningún problema. Ya, ok. Ahora, una vez que estemos aquí en la interfaz, ya, eh, tenemos los menús desactivados porque todavía no tenemos ningún proyecto habilitado, ¿no? Entonces, para habilitar un proyecto, en este caso el día de hoy, con fines académicos, como ya les mencioné, vamos a trabajar con una base de datos de ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a darle clic en esta carpeta, en este icono, y se despliega el menú, ¿verdad? Entonces, le damos clic acá en ejemplos o en ejemplos y se nos va a abrir esta otra ventana, ¿ok? Se nos va a abrir esta otra ventana y en esa ventana hay un archivo que se llama ejemplo o example, ¿ya? Le damos clic y le damos en abrir, ¿ok? Y automáticamente nos va a salir esa interfaz, ¿ok? Entonces, todos estamos ahí. Hasta ahí, por favor, me confirman si todos estamos en esa interfaz. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente vamos a ir paso a paso. La idea es que a ustedes les quede bien claro cómo se usa el software. Si bien ya tocamos algo de esto en el módulo anterior, la idea es que todos estén familiarizados y si alguien se perdió eh, en la clase anterior o en el módulo anterior, en esta clase tenga la oportunidad de reforzar. ¿Ok? Entonces, ya que estamos en esta interfaz, ahora sí tenemos, como ustedes verán acá, eh, la mayoría de iconos están habilitados. ¿Por qué? Porque ya tenemos un proyecto, ¿ok? Un proyecto con una base de datos, que dicho sea de paso, ¿dónde está la base de datos? ¿En dónde está la base de datos? La base de datos lo vamos a encontrar aquí, donde dice, en esta pestaña inferior abajo, donde dice ejemplo, y tiene el icono de una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, le damos clic ahí a esa pestaña y nos sale la base de datos, ¿ya? Entonces, esta es una base de datos de ejemplo, ¿ok? Entonces, algo como esto es lo que nosotros tenemos que llegar a generar con nuestros mapeos, ¿no? Entonces, tenemos la base de datos, eh, el deep direction, seguramente, ya. Tenemos aquí la cantidad, esto quantity, en español cantidad. ¿Qué quiere decir esta cantidad, por ejemplo? Es de cuántas veces se repite cada uno de estos
cada una de estas estructuras que tiene esta misma orientación, ¿no? Por ejemplo, acá nos quiere decir que hay dos veces esta estructura con esta determinada orientación. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el traverse. Esto sí lo vamos a ver en este módulo. En el módulo anterior no lo vimos porque la base de datos con la que trabajamos era una base de datos eh, de un mapeo con software, y el software pues no toma ninguna dirección, mapea en todas las direcciones, ¿no? Entonces no teníamos el traverse, ahora sí lo vamos a ver cuando presentemos la siguiente clase, una base de datos más real. La siguiente clase que es mañana, ¿ya? Entonces mañana vamos a ver esto ya con una base de datos real. Ya, el espaciamiento, que es básicamente la distancia que hay entre discontinuidad y discontinuidad expresada en metros, ¿verdad? El tipo de discontinuidad que vamos a tener, ¿ya? El tipo de discontinuidad, si es una junta, si es un contacto, ya, si es una zona share o zona fallada, ya, una falla, ya. Entonces, eso lo vamos a ver. Y el surface, bueno, esta es la superficie, si es rugosa o no es rugosa. Entonces, esta es una base de datos de ejemplo, ¿ok? Es una base de datos bien básica. Y ahora, ¿para qué nos sirve la base de datos? Lo habíamos visto en la clase anterior, en el módulo anterior, la base de datos. Además de estas dos columnas que son la orientación, la base de datos lo que nos da es robustez y nos da capacidad de análisis para poder tomar decisiones de cómo formar nuestros sets, qué considerar dentro de nuestros sets y también hacer un análisis estadístico de las propiedades de las discontinuidades que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando yo teniendo esta base de datos, teniendo la base de datos, pongamos que yo vine y cargué esta base de datos aquí. El primer paso que yo debo hacer es generar mis polos vectores, ¿verdad? Generar mi polo vector dentro del StereoNet. ¿Y cómo hago eso? Le doy clic aquí en este icono que tiene los tres puntitos, ¿ya? Y ya tengo los polos de esta base de datos. ¿Qué habíamos dicho que era cada polo? Cada polo representaba a un plano de discontinuidad, ¿no? ¿Y cómo hago si yo quiero ver los planos de estos polos, ¿no? ¿Cómo hago si yo quiero ver, eh, por ejemplo, el plano de de todo, de cada uno de ellos? Entonces, acá en la columna de la izquierda, ¿ya? Aquí en la columna de la izquierda hay herramientas de visualización, ¿ya? Estas herramientas de visualización nos van a ayudar a nosotros en nuestros análisis y nos van a ayudar a generar mejores visuales para la reportabilidad que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver los planos, voy acá donde dice Major Plans, o perdón, ah, perdón. Voy a ir, no tengo todavía los planos de los sets ya que he generado, que vamos a generar.
A ver, percepciones. Ya. Entonces, para yo ver los planos de los sets estructurales, tengo que generar los sets estructurales. ¿Ok? ¿Y cómo es que voy a generar los sets estructurales? Ya lo habíamos conversado o lo habíamos tratado en el módulo anterior, que nosotros necesitamos saber cuántos clústeres hay y cuántas zonas de densidad podemos tener aquí, ¿verdad? Entonces, para ver las zonas densas, las zonas donde más concentración de discontinuidades yo tengo, ¿ya? Lo que voy a hacer es darle clic a esta zona donde dice Contour Present, ¿ya? O presentar los contornos. ¿Ya? Le doy clic ahí e inmediatamente tengo esta interfaz, esta nueva interfaz, ¿ya? ¿Y qué es lo que me quiere decir esta nueva interfaz? Tengo una leyenda. Tengo una leyenda. ¿Y qué es lo que me quiere decir la leyenda? La leyenda me da ciertos rangos. ¿Y qué significan estos rangos? Estos rangos son rangos de densidad expresados en porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la cantidad de polos, ¿y cuántos polos tengo? Aquí en la leyenda también lo encuentro. En la leyenda encuentro que tengo 61 polos, ¿ya? ¿Ok? Tengo 61 polos, o sea, 61 datos. ¿Ya? ¿Me dan un minutito, por favor? Un minutito. Ya, a ver, estoy de regreso. Ok, expresado en porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Que de los 61 polos, ¿ya? Están distribuidos espacialmente, ¿ya? De los 61, por ejemplo, este color que es rojo intenso, ¿no? Del 21 al 24% de todos los polos de los 61 está concentrado en esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que me quiere decir. Entonces, en base a eso, en base a la cantidad de polos que se concentra en cierta zona, se generan estos contornos y son llamados contornos de densidad. Ya, como su mismo nombre lo dice. Ya, ahora, ¿qué hago si yo quiero ver los polos? Le doy acá en Show Poles, ¿verdad? Y puedo ver los polos. Y le doy clic aquí donde dice Grid Data Planes, acá en la columna izquierda, en este apartado de planos, ¿ya? En este apartado de planos. ¿Sí? Y ahí es donde puedo ver cada uno de los planos a los cuales se representan estos polos. ¿Ok? Estos polos. Pero estos planos, ¿ya? Son planos están demasiado causando un ruido visual, ¿verdad? Entonces yo voy a generar sets estructurales y voy a generar un plano promedio por cada set estructural. Por ejemplo, claramente sigan la visual del mouse.
claramente en el rumbo que está tomando el mouse representa a un set estructural, pero yo tengo muchos planos desordenados, ¿verdad? Muchos planos desordenados causando ruido visual. Entonces, voy a generar un plano promedio de estos planos correspondiente al set estructural al cual corresponde, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, para ello voy a sacar de la visual a los planos cuando están causando un ruido visual, dándole clic otra vez en esta opción de Grid Data Planes. ¿Ok? Ya no quiero ver los planos. Entonces quiero generar mis sets para generar el plano de cada set, el plano promedio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacía eso? Entonces tenía tres opciones yo para poder generar mis planos. ¿Ok? En esta primera clase, que es básicamente visual, no vamos a tomar ningún criterio para el set, solamente vamos a mostrar la forma o los comandos que se usan para generar los sets. En la siguiente clase vamos a ver los criterios. ¿Ya? ¿Ok? Entonces yo tengo clústeres bastante marcados, ¿ya? Los cuales podrían ser sets estructurales. Claramente, porque la base de datos también de este ejemplo, así se presta, ¿ya? Para la ocasión. Entonces, yo voy a usar esta herramienta para generar mi set estructural. Perdón, vamos a cancelar, vamos a tratar de hacerlo en orden jerárquico, del más denso al menos denso, ¿ya? Ok, para ello vamos a utilizar esta primera herramienta, ¿ya? Y vamos a tomar este primer set estructural y le voy a dar OK. ¿Ok? Ahora, si todos estamos aquí, este set no debe quedar así, ¿verdad? Estoy obviando algunos puntos, geométricamente está un poco, no está adecuado. Entonces, yo puedo editar este set. ¿Cómo? Le hago clic al mismo set, ¿verdad? Le hago clic al mismo set y puedo modificar las dimensiones del set para tomar algunos datos que tal vez no tomé. ¿Ya? Ojo, acá no estamos todavía considerando criterios, solamente geométricamente estamos viendo el set. ¿Ya? Entonces tengo mi primer set. ¿Ok? Listo. Entonces le doy Enter y ya quedó. Ese es mi primer set. Entonces, si todos estamos acá, pasamos al siguiente set. Ahora, si alguien se atrasa o si alguien necesita que repita el paso, por favor, me lo hace saber nada más. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, la siguiente forma, ¿cuál era? ¿No? Contornear yo mismo mi set estructural en base a lo que yo creo que debería ser. Entonces, para eso uso esta otra herramienta, ¿ya? El freehand, o sea, a mano libre o mano alzada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a generar el set aquí. O sea, yo no quiero considerar lo otro, solamente voy a considerar esto, ¿no? Cuestiones de ejemplo, ¿ya? Entonces, una vez que lo tengo contorneado, les doy Enter y me sale 2. Es más, aquí yo le puedo dar el nombre también, ¿no? Le puedo dar el nombre. No sé, digamos que le doy el nombre de, no sé, fallas. Esas, vamos a ver que sean fallas. Y le doy OK, esas estructuras. Y ya le puse un nombre, ¿no? Ah, pero nos olvidamos el nombre del uno. ¿Cómo puedo hacer? Puedo editar este set. ¿Cómo puedo hacerlo? Le doy anti-click y le doy en Edit Set.
¿no? Y a este le doy, también le puedo dar nombre, ¿no? Puedo dar nombre y le puedo poner, no sé, estratos. Y le doy OK, ¿no? Y ahora también tiene nombre, ¿verdad? Y la tercera forma era de manera automática, ¿ya? Entonces, este 25 que me representa el tamaño del círculo con el que quiero encerrar a las discontinuidades que me interesan, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo por default y como está 25, y le doy Select. Y me parece que está un poco grande, ¿no? Está tomando un set que parece aleatorio, está fuera de mi zona de densidad, ¿no? Ahora, si fuera una falla, por ejemplo, lo podría considerar, ¿no? Pero eso ya es evaluando con criterio. Ahorita vamos a reducirlo, por ejemplo, para que ustedes también sepan cómo reducir. No, no estoy de acuerdo con este radio, le doy escape, ¿no? Entonces voy a generar un radio un poco más pequeño. Y ese 25 que me salía por default lo convierto tal vez en 15. Y le doy Select. Y ahora sí tengo un radio un poco más pequeño. Le doy clic y le doy Enter. Y ya también tengo el C3. Quiero ponerle nombre. Le doy anti-click. Doy anti-click. Edit. Y no sé, le pongo, por ejemplo, juntas. Ok. Le doy OK. Ya. Ahora, ¿puedo editar esto todavía más para mejorar la visual? Sí, puedo colocar de color cada uno de estos sets. No, los estratos, por ejemplo, quiero que sean de otro color. Le doy en Edit Set. Y aquí, por ejemplo, puedo modificarlo en azul, azul intenso le doy, ¿no? Y le doy OK. Para que no se note tan cargado de un solo color, me causa confusión. Este C3 también de la misma manera lo voy a editar, le voy a poner otro color. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a poner un color magenta. Voy por acá y le doy a aceptar. Y hago lo mismo con esto de acá. Para que tanto las letras como los polígonos o la curva del plano se cambien. Entonces, ya tengo, ¿no? Entonces, ya sé que el plano promedio de todo este set es este de acá, es 3, ¿no? Y ahora yo cómo sé la dirección, cómo sé el buzamiento, cómo sé qué datos en número es, ¿no? Entonces, voy acá a la leyenda, le doy anticlic en la leyenda y le pongo mostrar los planos mayores, ¿ya? Los planos mayores y le doy clic, ahí. Y ahí me muestra ya la leyenda con los planos mayores y me da también la dirección y el buzamiento, o en este caso me está dando el trend y el plunge, ¿verdad? Pero yo trabajo con Deep y Deep Direction. ¿Cómo hago? Entonces acá abajo, sigan el mouse, acá abajo hay un apartado donde me dice Trend y Plunge. Tan solo yo darle clic, se cambia esa opción. Le doy clic y ya me cambia a Deep y Deep Direction, ¿verdad? Le doy clic y me cambia a Strike Right y Deep. Le doy clic nuevamente, Strike Left y Deep. Le doy clic nuevamente y así puedo cambiarlo cuando guste, ¿no? En este caso trabajamos en Deep y Deep Direction, lo dejo ahí, ¿no? Entonces ya sé que el set 1, que es de color azul, su Deep es 67 y su Deep Direction es 38. Y eso es para los estratos, por ejemplo, ¿no? Si es que mi base de datos así lo dijera. Ahora, eh, el,
es set 2, que es de color guinda, se podría decir guinda. Tiene 83 de dip y 151 de dip direction. Y el set 3 de magenta de las juntas tiene 48 de dip y 263 de dip direction. Entonces, de esa manera he generado mi set de estructuras. ¿Ok? Entonces, todos deberíamos poder llegar hasta este punto, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay algún paso que alguien no haya podido hacer? Aunque esto ya lo hemos visto, lo estamos repitiendo porque es necesario. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Este, en el tema de los colores sí le seguí, pero en la leyenda, ¿cómo se visualizan los planos? Eso me perdí, por favor. Ya, es fácil. Entonces, vamos a volverlo como estaba. Tú lo tienes de esta manera, me imagino. Sí, hasta ahí llegué y me perdí Ya, en la leyenda. ya. En la leyenda, solamente le damos anti-click en la leyenda y ponemos acá, seleccionamos donde dice planos mayores o mayor plans. ¿Ya? Seleccionamos ahí y nos muestra ya la leyenda Ok, del ok, planos gracias. del set. ¿Ya? Entonces, ahí ya, por ejemplo, esta visual ya nos puede servir para reportar de qué manera está orientada nuestros sets estructurales en la operación. Hasta acá ya, por ejemplo, tenemos un entregable, ¿no? Que podemos presentarle a la operación o a planeamiento, ¿no? Para que tomen sus consideraciones. ¿Ok? Entonces, hasta acá llegamos la clase de hoy. Ya, mañana vamos a ver ya estructuralmente cómo es que se visualizan los diferentes tipos de mecanismos de inestabilidad en los stereo-nets y cómo este puede interactuar, por ejemplo, con el ángulo de fricción, que es lo que va a posibilitar o imposibilitar el deslizamiento, ¿no? Si es que es por deslizamiento, si es que es por caída libre, poco o nada puede hacer el ángulo de fricción. ¿Ok? I- Et- Ingeniero, disculpe una duda. Este es un ejemplo nada más. Acá no se puede definir si son hastiales o techo, nada. No, solo es un ejemplo. O sí se puede saber que estos datos Sí, corresponden a una sí, excavación subterránea. si es que estos datos correspondieran a una excavación subterránea, sí podemos hacer la evaluación. Sí podemos hacer la evaluación para ver si alguno de estos seis o los tres en conjunto, por ejemplo, generan un mecanismo de inestabilidad, dependiendo también a la orientación de la excavación. Eso más detalladamente lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Pero acá precisamente, y hablando de, por ejemplo, dándote un adelanto, por ejemplo, claramente se está formando una cuña, ¿no? Una cuña, ¿no? Entonces, eh, entre las tres familias de discontinuidades te forman una cuña. Ahora, esa cuña cae, no cae, de eso vamos a tratar el día de mañana, ¿ok? Ok, ingeniero, gracias. Listo, si es que no hay otra pregunta, otra consulta, por hoy daríamos por finalizada esta clase. Ok, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Ok, profe, feliz noche. De acuerdo, profesor. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.